El fantasma errante. Y en la línea ya tenemos a Ramiro, que también es hidrocálido. ¿Cómo estás, Ramiro? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué región exactamente de Aguascalientes nos escuchas? De aquí de un municipio que se llama Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Pabellón de Arteaga, saludos a los amigos que nos escuchan por allá. ¿Y qué nos quieres compartir? Mire, de hecho tengo días que escucho su programa y pues me parece interesante. Yo les quería platicar así unas situaciones que me han tocado vivir desde hace mucho tiempo. Sí. Yo cuando era chiquillo era una persona así muy sagaz, me gustaba mucho andar por la calle en la noche y todo. Y de hecho llegaba a la casa, mis papás me regañaban porque llegaba a la 1 o 3 de la mañana de chiquillo, ¿no? Entonces, fíjate que en sí soy de un pueblo que se llama Pabellón de Hidalgo, Aguascalientes, que es la ex hacienda de San Blas. Y ahí en esa ex hacienda hay, pues ruinas, ya están ruinas la hacienda, ¿verdad? Nada más lo que era la casa grande lo remodelaron porque es un museo que... De hecho, ahí hubo un suceso muy importante en la historia de la independencia, fue cuando ahí le quitaron el mando a Miguel Hidalgo. Y si estarás enterada de eso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No? No. ¿Sí me escuchas? Entonces, ahí, en esa parte, hay unas ruinas que están, vamos, la placita de ahí de ese pueblo es una plaza, pues, pintoresca y toda. Está el templo, el jardín, la casa grande que era ahí, que es ahora el museo. Sí. Y al lado hay una parte que le decíamos que las tabernas era unas trojes donde ahí juntaban grano para los ganados de los hacendados y todo. Se destruyeron y ya estaban en ruinas, y ahí había, hace mucho tiempo, porque ya tengo pues mis años, sí. Hace mucho tiempo iban caravanas de cine, de ese cine ambulante que había. Sí. Entonces íbamos nosotros ahí, nos gustaba ir a ver las películas de Santo, de vaqueros, de todo eso. Cuando salíamos, en esas ruinas había, pues ahora sí te imaginas la ruina, ¿no? Así pasadizos, había muros contra muros, así muy delgaditos. Y todos los chiquillos que nos juntábamos, porque nos juntábamos varios, nos poníamos a jugar, a veces de lo que trataba la película, de muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y cuando nos aburríamos de eso, igual, de juegos de chiquillos, que vamos a jugar a las escondidas. Y todos nos poníamos a jugar a las escondidas. Y te digo, yo era una persona así que siempre me gustaba andar, pues de vago, ¿verdad? En buen plan, de vago, viendo cosas y todo, pero hasta altas horas de la noche. Sí. Yo tenía como unos 8 años, más o menos, en ese tiempo. Y cuando estábamos jugando a eso de las escondidas, yo corrí, y había un pasadizo así que corría de una troje a otra. Entonces cuando yo corrí y me metí ahí a esconderme, estaba escondido y pues no, yo ya toda la gritería que encontraban a uno, y todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué crees? Que en un momento, cuando estaba ahí escondido, escuché que se oía un resuello así, pues así como fuerte, ¿verdad? Algo que aventaba, pues, bastante aire, lo aspiraba y lo estiraba. Y eso me hizo raro, y dije, hey, ¿quién está aquí? Junto conmigo, ¿verdad? Yo me consideraba que estaba bien escondido. ¿No? Y vamos, era de sitios que me gustaba traer cerillos para prender lumbres así por el monte, en el río donde se salían a estudiar, y todo. Sí. ¿Y qué crees? Que prendí un cerillo? Sí. Y me lo soplaron al cerillo y se apagó. O sea, lo apagaron. Ajá, sí. Entonces, seguí escuchando el resuello. Así, fuerte, ¿verdad? Y prendí otro. Y ya no me lo apagaron, pero no veía a nadie. Y volteé hacia un lado y hacia otro, y no, nada. Y sentí que me jalaron el pantalón. Yo a la estatura que tenía como 8 años, pues imagínate, no era muy grande, ¿no? Me jalaron el pantalón y volteé
volteé hacia abajo y mi sorpresa fue de que pues cuando era cuando tenía prendido el cerillo, ¿no? Y vi así un ente, una cosa pequeñilla, pero volteé hacia mí y vamos, no me asusté ni nada, sino que dije, ¿y tú quién eres? Dice, no, dice, cállate que nos encuentres. Dice, más, dice, te voy a llevar a un lugar donde no nos van a encontrar y vamos a hacer que por los campeones de las escondidas, ¿verdad? Ujú. Le dije, a ver, pero ¿cómo? Dice, ¿quieres? Pues vamos. ¿Y qué crees que me dice? Dice, a ver, ¿Qué? súbete a mí. Dice, no, pero ¿cómo? No puedes. Dice, tú súbete a mí. Y me subí, o sea, a los pies y Ujú. mira, de repente sentí así que iba como en el viento, corriendo y me pegaban ramas y todo. Y así fueron segundos lo que llegamos a un lugar. Sí. Entonces era un lugar pues oscuro totalmente. Pero yo sentí que iba arriba de ese era y ahora sí que invente, porque yo le veía su cabeza así plana, sus orejas saltadas, todo y vamos, no sentía miedo, no sé por qué no sentía miedo, pero iba. Ujú. A mí me gustaban mucho así las emociones de chiquillo, andar Sí. en la calle. Y La todo. adrenalina, amigo. Y sí. Y ya cuando pasó eso, pues digo, en segundo llegamos a un lugar Sí. y le dije, ¿y qué? Dice, aquí no nos van a encontrar. Dice, ¿más sabes qué? Dice, ni siquiera vamos a encontrar el camino. Dije, ¿cómo no vamos a encontrar el camino? Y no, se quedó así. Yo volteé y ya no vi nada. Cuando ya reaccioné, dije, caray, ¿lo que pasó? Me puse a pensar de dónde estamos, pero yo reconocí el lugar donde estábamos, ¿verdad? Ujú. Total que, ¿sabes qué? Pues me regresé caminando porque conocí el lugar, pero no estaba en el lugar donde yo me había escondido cuando estábamos jugando, Sí. sino que estaba hasta un lugar que le dicen que la presa Mocha, porque aquí hay en este pueblo de Pabellón de Hidalgo, hay Sí. una presa que se llama la presa de San Blas, Ujú. y era grande y tenía agua, era muy bonita. Y yo reconocí el lugar porque, como te digo, andaba ahora sí que por todos lados haciendo, pues jugando, travesuras también y todo. Y reconocí, total, cuando me vine caminando, era ya tarde, eran como pues a la hora que se acababa el cine, ¿verdad? Porque era un lugar donde estaba descubierto y tenía que ser de noche para que se viera. Pues eran ya como las 11:30 cuando salimos del cine y nos quedamos jugando. Ujú. Pues para llegar a la casa, llegué como a las 3 de la mañana, porque me vine caminando. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Y ya cuando llegué, pues yo estaba sola en la plaza y todo. Y llegué a la casa, me tuve que brincar por la parte del frente, por la barda, una barda grandísima de esas casas de tienda, así que tiene idea cómo son, ¿no? Ajá. Entonces brinqué, y pues mis papás dormidos y todo. No. Yo de hecho, cuando llegaba, pues me hacía ruido, y a veces se daban cuenta porque yo me escondía, cualquier cosa. Y me quedé pensando en eso. Dije, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo me subí cuando estaba escondido ahí y me llevó hacia una velocidad, te digo, en segundos llegamos hasta allá. Y cuando regresé, se me hizo a mí muy extraño y me quedé pensando, ¿qué es lo que pasó? Y después fíjate que pues pasó el tiempo y todo, y volví a encontrarme a esa cosa que me llevó corriendo hasta allá, yo arriba de él, pero pues yo ya tenía estatura más o menos, digo, no era muy grande de edad, pero tenía estatura. Ujú. Me lo encontré después en un lugar que se llama La Era. La Era es un camino que va hacia rumbo al sur de ahí del lugar de donde yo nací, Sí. que se llama El Milagro. Esa Era es un camino donde había unos panteones muy, pues ya muy viejos, gente enterrada desde el 700 y tracción y todo. Ujú. Pero me gustaba, te digo, salir, me iba a los bailes, me gustaba ir a ver y bailar, ver cuando se peleaba la gente y todo. Y cuando fui, esta vez, te digo, pasó pues bastante tiempo. Yo creo que ya tenía 10 años. Y nos fuimos,
Y de regreso, pues, por así que nos fuimos, yo me fui en caballo con unos muchachos de ahí, de ese pueblo. Y de regreso, pues me fui caminando. De regreso a la casa. Y cuando iba pasando ahí por el panteón ese que te platico, Sí. enseguida había un lugar donde había una crianza de peces. Crianza de peces le decíamos los viveros. Entonces estaba así contra la puerta del panteón y todo. Y cuando venía yo caminando, pues yo sentí que venía caminando alguien atrás de mí. Sí. Y volteé hacia un lado, no había nadie, volteé hacia el otro, nada. Pero yo sentía que venían caminando. ¿Y qué crees? Que cuando pasé justamente enfrente de la puerta de los viveros, Ujú. pues sentí ya el paso, pero a un lado mío. Oye, nos estás contando que entonces se te apareció un perro negro. Sí, Y, Ajá. y después, ¿qué pasó? Hubo otros perros. Pero a ver, regrésate tantito Sí. ahí a la parte del perro negro, ¿sí? Ajá, sí. Bueno, cuando iba caminando, te digo, yo Ujú. venía de ese pueblo que se llama El Milagro, Ujú. porque había bailes y pues me gustaba mucho seguir así, de borlote y todo, así de chiquillo como era. Sí. Y cuando pasé, te digo, te comenté que hay un panteón ahí que todavía está ahí de hace muchísimos años, esta gente enterrada desde el 1700 y todo. Sí. Y en esa parte fue cuando se me apareció ese perro y se fue caminando. Te digo, yo al Ok. principio escuchaba que caminaban junto a mí, o sea, sentía pasos, pero no, hasta que ya pasé por la puerta Ujú. de ese panteón y el perro iba caminando ahí al lado mío. Ese Sí. perro, cuando iba caminando, caminé otro tramo del camino, un camino que nombramos la era todavía, Sí. y hay una parte donde cultivaban pescados, o todavía cultivan pescados, ahí es un lugar, de hecho es federal ahorita. Ujú. Y en esa bajada de ese lugar hay otro camino que baja en el lado posterior del cerro donde está otro panteón, el panteón que utilizan ahorita la gente del pueblo para enterrar sus muertos. Cuando llegué a esa puerta, a esa bajada, ya iba otro perro caminando al otro lado mío, fíjate. Entonces cuando iba así, pues ahora sí que sí sentí temor, sí sentí miedo, pero al mismo tiempo iba caminando y Sí. caminé como otros 50 metros y cuando ya iba pasando, ya acabé de pasar la puerta donde está el límite para pasar a este otro panteón, lo que te platiqué hace un ratito de Ujú. ese ente que me subió en sus hombros y me Sí. corrió así tanto rapidísimo que tardé mucho para regresar a la casa, pues yo vi que brincó algo de un potrero, porque hay un potrero que cubre la huerta donde hay membrilleras, nueces, o sea, muchos árboles frutales. Y vi que brincó algo y los perros iban ahí todavía conmigo. Ujú. Entonces cuando llegué a la parte donde brincó, esa cosa que vi, es que era este ente que vi cuando tenía 8 años, en el que me subí a sus hombros, que me invitó a esconderme más lejos. Y cuando iba llegando a él, ya cuando me emparejé pues a él, corre y me agarra de la mano y me dice, corre, que porque estos nomás están esperando llegar a la entrada de Buscamiros, que te van a llevar. Y me pasó lo mismo. Y cerré los ojos, y en lo que cerré los ojos, estaba ya ahí en el jardín, enfrente, porque yo vivía enfrente del jardín, la plaza del pueblo ese. Y ya estaba ahí en el kiosco, ¿qué crees? Ujú. Pero cerrando los ojos, y ya, bueno, O sea, me acosté ahí. perdón, amigo. ¿Sí? ¿Cerraste los ojos y como que te transportaron? Sí, así pasó. Pero eso pasó Ujú. después de que ese ente Sí. brincó del potrero en medio de la era, del camino donde yo iba caminando. Sí. Y él me dijo, dice, pronto, corre, dice, porque estos nomás están esperando a que llegues a la puerta de Buscanidos Ujú. y te van a llevar. Entonces cuando cerré los ojos, Sí. ya estaba yo ahí en el jardín, en la Ujú. plaza. Y me recosté y volteé hacia arriba y dije, caramba, ¿qué es lo que me pasó otra vez? Pero ya habían pasado como 2 años de la primera vez que vi ese ente, fíjate. Sí. Yo lo que sentí fue que él me salvó de esos 2 perros que se me pusieron uno a un lado y otro a otro cuando Ujú. venía caminando. Eran como las 2 de la mañana cuando yo venía caminando en ese
camino de ese pueblo a donde fui a seguir un baile. Te digo, me fui con unos amigos que tenían caballos, que eran de ese pueblo, así que de regreso me tuve que ir caminando porque no habían que irme ni nada. Y eso que me sucedió, te digo, me acordé y dije, vamos, creo que es un ente bueno conmigo, ¿verdad? Sí. Pero lo volví a ver varias veces también después, en situaciones diferentes. Ajá. Y así como eso, te digo, muchas cosas me han sucedido, no nomás a mí, a mucha gente de ahí, de ese pueblo. Es un lugar donde hay tantas cosas que te ven, por así que, paranormales, no son normales. Ujú. Muchas historias que se pueden contar, muchas cosas que hay ahí que suceden y, vamos, yo considero que no siento miedo cuando me pasan esas cosas, ¿cierto? Sí. Siento que veo cosas que otras personas no ven y vamos, como que algo me dio esa situación con ese ente que me cargó. Ahorita yo tengo ya 56 años, y en el tiempo cuando yo vivía ahí, porque vamos, aquí viviendo en este pueblo tengo 35, me casé, me vine para acá, pero igual sigo yendo a esos lugares porque me gusta andar de noche y sentir así la adrenalina cuando veo cosas, siento cosas que se ven. Sí. Por ejemplo, hay una presa, te digo, esa presa de San Blas, ahí en su cortina, bueno, ahorita ya está seca y todo, ¿verdad? Hay un lugar donde había las construcciones que hacían antes los hacendados para hacer sus industrias y todo. Es muy pintoresco, muy bonito y muy interesante. Sí. Allí hay una parte donde había, con el chorro del agua, que las ingeniaron para hacer un molino, ahí en molían. Bueno, hacían harina de trigo, de maíz y todo, con la fuerza del agua. Sí. Con la fuerza del agua hacía girar piedras donde echaban todo y sacaban su harina. Y lo utilizaban como una industria ahí para hacer lo que necesitaban para mantener sus peones, transportarlas en tren en Aguascalientes a otros estados y todo. Y ahí hay otros relatos que me gustaría contarte, pero a lo mejor abuso de tu tiempo y en otra ocasión voy a hablarte para contarte cosas que me pasaron porque me gusta tu programa. Hace poco lo empecé a oír. Qué bueno. Puse una estación que está aquí en Aguascalientes, que es la Azul. Sí, claro, 107. 106.9. Ah, 106. Un lugar donde puedo platicar, porque le platico así gente y unos me juzgan loco, otros hasta me dicen, vamos, y lo llevo y pasan cosas, fíjate, bueno, que a veces te asustan y no vuelven, otros que sí vuelven porque también les gusta sentir la adrenalina y muchas cosas muy interesantes. Muy Ojalá bien. que luego tenga oportunidad, te vuelvo a marcar, Claro. para platicarte más cosas que he vivido así en todo el tiempo, porque te digo, desde que era chiquillo, y ahorita ya voy a los 70 años y tantas cosas que han pasado y Claro. y muchas cosas que ojalá algún día vinieran y las sintieran aquí en carne propia, cómo son las cosas en ese lugar Muy bien. y de historia. Sería muy Y bueno. hay muchas cosas interesantes que se ven de ese tipo. Sí, incluso Ya te sí parece. queremos ir a Aguascalientes porque nos han contado muchísimas cosas Ajá. que suceden ahí. Hay en noviembre algo que nos decían ¿Las calaveras? del muerto, que Ah. hacen algo en un sitio relacionado con algo que tiene que ver también con un muerto y que nos pareció interesante, que lo hacen cada año y entonces, bueno, próximamente yo creo que nos damos una vueltecita y les avisamos Vas a ver. para que ustedes compartan también sus experiencias. Ajá, ojalá que pudiera algún día y ojalá que esté vivo todavía y pueda Claro que sí. ahora sí que acompañarlos y saber que aquí y ojalá y que ese día esto. En este panteón que te comento, vieras cuántas cosas también, muchas cosas. Una vez, te platico, yo tenía un tío, que ese tío también, él era de esas personas muy trabancadas, le gustaba mucho tomar y todo. ¿Mandé? Sí, adelante. Y íbamos ahí al panteón ese Sí. que te digo que es muy viejo. Y una vez llevamos un señor y íbamos un señor que se llamaba José Fierro, mi tío y yo.
Este señor José Fierros era una persona que tenía algo muy, muy interesante. Ese amigo te agarraba las víboras de cascabel, coralillo y todo, y no le hacía nada. De hecho, metía sus manos a los hoyos y la sacaba con su mano. Y cuando fuimos ahí, llevamos un señor. Y estábamos ahí. Ahí hay un tío mío que enterraron hace mucho tiempo. Y en cuestión de eso, mi tío ese otro, íbamos ahí a visitar su tumba, pero íbamos a la medianoche. Y llevamos ese cuate, ya también viejito. Sí. Cuando estábamos ahí, ¿qué crees que empezamos a platicar todo? Y este señor nomás se desvaneció. Se desvaneció, y cuando volteamos a verlo, estaba una persona atrás de él, en una tumba, donde él estaba sentado, y ahí quedó acostado. Y cuando quedó acostado, pues nos quedamos viendo, ¿qué pasó? Y vimos esa persona que ya nada más se fue bajando, o sea, de cuenta, no se metió a la tumba, ¿verdad? Sí. Sino que bajó su pie y se fue caminando hacia el fondo, donde había una capillita ahí. Y tantas cosas que se dieron aquí. Vaya, ojalá que algún día haya oportunidad, claro, y que vengan en esos tiempos donde se reflejan tanto esas situaciones, sí, y que logren ver algo de eso. muy bien. Pues yo te agradezco mucho, amigo, que tengas una excelente noche y más adelante nos pondremos en contacto. Sí, bueno. ¿Sí? Ok, Ramiro, que tengas excelente noche y próximamente pues te vamos a invitar a que participes. Ok, no, que la tenga mucho mejor, y qué bueno que tienes el programa para platicar uno cosas que ha vivido y que son cosas que son extranormales, pero igual, es cosas que pasan, ¿verdad? Sí. Cosas que pasan y que tienen que aguantar. Pues sí, amigo, así es la vida. Muchísimas gracias, buenas noches. Que la pasen mucho mejor, ¿eh? Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Pues ya tenemos también aquí en la línea a Jesús. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué alcaldía? Tláhuac. Tláhuac, presente aquí en el programa. Ya les vamos a poner palomita porque Jesús nos va a compartir un relato. ¿De qué se trata? Mire, yo tengo varios relatos, pero uno de los que sí marcó mi niñez fue una vez que yo llegué tarde de andar en la calle. Sí. Y mi mamá me castigó. Yo en aquel entonces tendría yo como unos 13 años. Mi mamá me castigó y me dijo, ¿sabes qué? Por andar tanto tiempo en la calle, que te gusta la calle, ahora te vas a dormir en la sala. La casa es de 2 niveles y 2 pisos. Y ya entonces me quedé yo a dormir en la sala. Pero a mí, por lo regular, siempre cuando me va a pasar algo, o sea, algo sobrenatural, siempre me zumban los oídos. Un sonido así como de cuando se le tapan uno los oídos, así de... Y entonces, como a las 3 de la mañana, yo estaba dormido en el sillón y escucho ese zumbido, como que se me taparon los oídos. En ese momento abro los ojos y ya no tenía sueño. Cuando yo veo en el sillón yo acostado, veo en el espejo, porque está en la sala y está en un espejo grande, pues como tipo de pedestal, pero yo observo que hay una señora cepillándose su cabello. Esa señora estaba cepillándose su cabello, pero aquí la cuestión es de que en la casa se acostumbraba a dormir con todas las luces apagadas. Yo como observo que es una señora porque tenía un vestido blanco del cual era largo, y se cepillaba, veía yo cómo se cepillaba porque tenía un cepillo, y cómo se cepillaba su cabello a la altura de la cintura. Y yo pensé en un momento que probablemente pudiera haber sido mi mamá. Entonces en ese momento, cuando yo me levanto del sillón, yo me pongo atrás de ella y me quiero ver en el espejo para ver si era el rostro de mi mamá. Cuando yo me pongo atrás de ella y me asomo en el espejo, yo no le veo la cara a esa persona. Nada más se le ve negro el rostro, no se le ve el rostro. No puedes identificar sus facciones. Ajá, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando veo eso,
de que no se le ve el rostro y que se sigue peinando en su cabello, inmediatamente voy hacia la recámara de mi mamá, y cuando veo que mi mamá está acostada y que mi mamá se tiene el cabello corto, en ese momento siento una escarrocería que recorre todo el cuerpo. ¿Qué es lo que hago yo? Me voy a la recámara de mi hermano, y cuando me acuesto, en ese momento escucho un grito, pero ese grito era de un lamento de una señora. Ese lamento que es muy angustioso de grito de ay, mis hijos. En ese momento yo observo a mi hermano, y mi hermano tiene los ojos, pero los tiene en blanco. Entonces ya nomás lo que hice yo fue taparme con la cobija y seguir escuchando ese lamento. Entonces yo tengo la presunción de que probablemente pudiera haber sido la Llorona. Porque si hubiera sido algún fantasma, sí, pues nada más así se hubiera quedado, pero en el momento que empecé a escuchar a la Llorona, en ese momento fue cuando me percaté de que había sido la Llorona la que estaba en la casa, y era la que se estaba peinando en la casa. Y es que ahí en esta casa vivimos durante 20 años, pero ahora sí que ese es uno de los relatos, de tantos relatos que llegué yo a escuchar de carne propia, de cosas sobrenaturales que yo escuchaba, y de cosas que mamá vio, y de incidentes que pasaban en la casa. Y ese es uno de mis relatos que yo quería compartir con ustedes. Wow. Sí, el hecho de que no le hayan visto las facciones, esto nos está indicando que si tiene que ver con alguna entidad negativa, o bien aquí tú dices que Sí puede ser la Sí, Llorona, y estas características que nos dan, pues sí tienes mucha razón en ello. Sí y cuadra. te agradecemos, Jesús, que hayas participado. Parece que nos vamos con una experiencia, porque ya tenemos aquí en la línea a Michelle Muñoz. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? También aquí esperando tu relato. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Visalia, California. Saludos Estoy a todos saludando. los... ¿Eres paisana? ¿Eres de México? Sí. ¿De Soy qué de es? Ciudad Obregón, Sonora. Saludos entonces a toda tu familia que te esté escuchando allá en Sonora, y qué bueno que podemos ser un enlace entre todos los amigos que viven allá en Estados Unidos con los familiares que están aquí en México. Michelle, ¿qué nos quieres contar? Estoy un poquito nerviosa, pero más o menos les voy a dar como detalles de algo que me pasó hace más o menos como 12 años. Sí. Estaba viviendo en un apartamento. Era más o menos como la temporada de mayo, junio. En ese entonces yo trabajaba en un empaque de frutas, empacando. Les voy a dar más o menos cómo estaba o cómo está situado el apartamento donde vivía. Los cuartos, las puertas de los cuartos eran dos, estaban volteando hacia el norte, y el pasillito también había un cuarto de lavadoras junto a ese pasillito, y un baño. Y más al norte, terminando ese pasillito, estaba una sala, y como escondidita estaba una cocina. Sí. Bueno, fue un sábado, y salí de trabajar ese día temprano, y le llamé al que en ese entonces era mi esposo, y me dijo que estaba con sus abuelos, que me arreglara en la casa cuando llegara para salir a cenar. Sí. Pues llegué y me arreglé. Entonces tenía un tocador, y el espejo volteaba precisamente para ese pasillito que dan hacia la sala. Entonces hagan de cuenta que la puerta para entrar al apartamento estaba como como viendo para el oeste, creo. No sé más o menos cómo es. Sí. Pero estaba viendo para ese entonces. Entonces estoy cepillándome el cabello, y por el espejo veo que pasa una sombra grande negra. No me entró terror, no nada. Solo fue como una impresión tremenda. Pensé para ese momento, como en los apartamentos había muchas personas de color, que a lo mejor alguien se había metido.
Mi compadre, el hermano de mi esposo, vivía al lado y estaba lavando su camioneta afuera, pero como le quería gritar, pero no me salía la voz. Entonces agarré el control de la televisión, pero para mí era como si hubiera sido como un crucifijo. Lo agarré con todas mis fuerzas y volteé, me di vuelta despacio y fui caminando despacio por el pasillito. Entonces, cuando volteo hacia mi izquierda, volteo a ver que la puerta estaba laqueada. No había manera de que absolutamente nadie pudiera haber entrado. Y es que cuando viste Pues, esta sombra, solo era la silueta, o sea, no pudiste ver rasgos. no, era como si hubiera haber pasado, o sea, yo veía el espejo, pues yo estaba de frente, pero la silueta como caminó como si, pues de lado, no caminó hacia mí, sino como atravesó el apartamento. Ok. Sí, o sea, no pudo ser alguien físico. No, y yo, o sea, como el espejo está en alto, pues nunca como volteé a ver los pies porque estaba cuando atravesó era nada más por el espejo lo que yo estaba viendo. Pero mi relato no termina ahí. Uh-huh. Entonces, para esto, cuando volteé a ver que mi apartamento estaba laqueado, me pegué hacia la pared de la sala y me fui arrastrando hacia la cocina para ver como si tal vez no escuché y se metió alguien o algo había pasado. Pero no era nada, absolutamente nada. Llegó mi esposo y lo comenté con mi esposo. Entonces mi esposo me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que tal vez solamente estaba cansada porque trabajábamos jornadas muy duras en los empaques. Sí. Sí. Lo dejé así. Esa misma noche, para amanecer el domingo, me levanto como eso de la 1 o 2 de la mañana. No escuché ningún ruido porque tampoco no les voy a mentir, pero me desperté asustada y le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Siento que algo está mal, no sé qué, pero algo está mal. Y mi esposo me dijo, no, cálmate, que no pasa nada, que son tus nervios, que todo está bien. Bueno, me volví a quedar dormida y pues resulta que a las 8 de la mañana me vuelvo a levantar con miedo. Entonces me dio como tanto terror que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ve y tira la basura tú. Mi esposo va y tira la basura y cuando regresa viene descolorido y me dice, ¿qué crees que pasó? Y yo, ¿qué? Dice que en los apartamentos de enseguida de con mi hermano, dice, mataron a un muchacho que le llamaban el diablo porque era ganguero. Sí. Y dice, mataron al diablo ahí. Y yo, no, ¿de verdad? Dice, sí. Y salgo, entonces para el lado de los parqueaderos alcanzo a ver que está tirado ya con una sábana encima y solamente le alcanzo a ver sus tenis Jordan. Entonces me quedé como, en ese momento comprendí que lo que había visto Uh-huh. fue la muerte cuando atravesó los apartamentos, porque ya estaba ahí rondándolo a este muchacho. Lo andaba buscando. Sí. Wow. Qué fuerte, imagínate nada más. O sea, tú primero te sacaste de onda porque viste esta sombra, no te explicabas qué era, ni qué la había causado, ni cómo llegó ahí. Sin embargo, sentiste esa atmósfera que se genera regularmente cuando pasan entes de este tipo, como que un frío, un escalofrío, mejor dicho, ¿no? Algo así como extraño. Y tú sabías, yo creo que inconscientemente sabías que no era nada bueno. Correcto, y les digo que agarré el control de la televisión. Uh-huh. y lo agarré con todas mis fuerzas entre mi pecho, como si hubiera sido un crucifijo. No sé cómo en ese momento qué me pareció, pero para mí era como algo que me salvaba, como, no sé, ni siquiera tengo palabras para explicar eso, de lo que sentía en ese momento. De protección. Correcto.
Vaya. Gracias por darme la palabra, porque de verdad no encontraba la palabra Sí. correcta. Y entonces resulta que este joven se dedicaba a cosas malas, ¿no? Ya la traía consigo. Sí, creo que habían balaceado a otra ganga que era de muchachos chinitos, Ujú. y ellos vinieron a cobrar venganza. Ujú. Entonces lo estaban persiguiendo precisamente a la hora que me levanté con miedo. Sí. Y el muchacho estaba en los apartamentos en los que él cayó muerto, Sí. estaba tocando todas las puertas, pero yo en ningún momento escuché nada. Estaba tocando las puertas, O sea, estaba y huyendo. por lo mismo que nadie se quiere meter en problemas, Ajá. no le abrieron, y ahí le dieron el balazo y ahí cayó muerto. Yo pensé que era tu vecino. Entonces él estaba huyendo y intentó meterse en casas y no pudo, y ahí fue donde lo atraparon, ¿no? El muchacho ahí se vivía porque son como 4 bloques de apartamentos. Ujú. Entonces nosotros éramos como los hispanos de ahí, Sí. y los demás eran como puras personas de color. Ok. Sí. Entonces todos se dedicaban a eso, todos eran como gangueros, y pues eran pandilleros, Sí. básicamente, y pues se dedicaban a eso. Entonces el muchacho con nosotros era hispano, él jamás se metió con nosotros, no. Pues ahora sí que nosotros no podemos decir nada, ni nada bueno ni nada malo del muchacho, porque pues realmente con nosotros jamás se metió. Ajá. Pero sí fue algo como muy, que me dejó en shock, el ver cómo después el saber que la muerte pasó por mi apartamento, Sí. cruzando para esperarlo ya. Sí, claro. Pues así nos toca a todos vivir en algún momento un episodio de estos sobrenaturales, y a ti te tocó uno fuerte relacionado con la muerte. Muchísimas gracias, Michelle. No sé si quieras agregar algo más. Pues solamente les doy las gracias por haber tomado mi llamada, y ya después les cuento una que le pasó a mi abuelo, en paz descanse, Ujú. también relacionado con lo de la muerte y la brujería. Ok, claro que sí. Pues que tengas excelente noche. Vámonos a la línea telefónica porque ya se encuentra Félix. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo? Desde la ciudad de Tijuana, Baja California, pero soy de Veracruz. Ah, perfecto. Un saludo y un abrazo a todos los compañeros que están por allá en Tijuana, y sobre todo también a nuestros amigos de Veracruz, que son fervientes y muy asiduos radioescuchas de este programa. Amigo, ¿qué nos vas a platicar? Quiero comentarles una experiencia cuando yo estaba niña con respecto a la telepatía. Ok. Este don, yo lo considero un don, pero lo tiene mi hermana. Aunque conforme se volvió adulto, creo que perdió ese don, no sé a qué circunstancias hayan sido la situación, porque se perdió. Cuando yo era niño, tenía yo una edad como de 7 o 8 años, me encontraba en la casa de mis abuelos. Me iba yo con ellos, era un terreno grande, habían 3 casas ahí, y me fui a ver a mis abuelos porque ellos vendían dulces, entonces embolsaban los dulces y con velas quemaban en la bolsita de plástico, los estaban embolsando. Entonces me quedé yo con ellos, y de pronto sentí una sensación horrible en el alma. Digo no, porque no puedo explicarlo, no fue físico, no fue mental, sino una angustia entre el pecho que lastimaba, pero no me lastimaba físicamente, sino me lastimaba espiritualmente, por así llamarlo. Okay. Y de pronto lo primero en que pensé fue en mi hermana, que era más chica que yo. Me levanté y me fui a buscarla a la casa donde vivíamos con mis papás. Yo encontré la puerta cerrada, que fue muy extraño, y la abrí. Intenté abrirla y como pude, pues abrí la puerta,
Había una segunda puerta en la casa que dividía, porque era una casa de 2 piezas, y también esta estaba cerrada. Cuando yo abro la segunda puerta, alcanzo a ver que alguien sale por la puerta de atrás, y mi hermana estaba sentada en la cama, con sus calzoncitos o su chorcito debajo, y me abrazó, y me dijo que me había llamado. Aquella ocasión estuvo a punto de ser abusada, digo a punto porque no sucedió más que el trauma psicológico. Y lo más curioso de todo esto es que dice que ella me habló. Me habló con el pensamiento. Y yo pude sentir su dolor, su angustia, su miedo, lo sentí en el alma. Estaban conectados, ese lazo de familiar, de amor, de hermanos, hizo que tú te aparecieras ahí en ese sitio. Así es. No puedo explicarlo, no tengo palabras, pero fue una sensación tan real, tan, no sé, esa angustia, ese dolor que tenía el alma o algo, una energía que estaba contenido en el pecho. Conforme fue creciendo, ella fue desarrollando otras habilidades. Ella no podía entrar en una casa que hubieran problemas o pleitos, o que esa casa tuviera una energía muy fuerte, porque entraba y automáticamente absorbía toda la energía, y esa energía negativa. Y algunas veces me decía, ¿sabes qué? No me siento mal. Y cuando nos retiramos de esa casa, ella vomitaba. Comenzaba a vomitar, a tener vómitos extraños, se arrojaba toda la comida, y me decía ella, es que eso yo lo agarré, dice, en la casa esa. Había un ambiente muy pesado, me decía. Esa es una ocasión también que me tocó verla en una casa que fuimos a visitar. Se sentía muy pesado, me dijo ella, me siento mal, vámonos de aquí, no me siento cómoda. Y al salir de la casa, en el camino comenzó a vomitar. Y la otra ocasión que yo recuerdo, que se dirigía a la escuela, y se despidió de mí, que yo me voy a la escuela, se va, iba en la secundaria. En los pocos minutos se regresa y me dice, me siento muy mal, me dice. Pasé frente al panteón, dice, y había un zaguán, un portón muy grande con un boquete, dice, y alguien me habló, dice, por mi nombre, y volteé hacia la dirección de la puerta del zaguán del cementerio, me dice, y sentí una corriente de aire que me pegó en la cara. Cuando yo la toqué tenía las manos frías, y la cabeza muy caliente. Y mi abuelo esa ocasión la curó. Me acuerdo que le cayó un huevo, y le había dicho a mi abuelo que había agarrado algo del panteón. Esas son las experiencias más extrañas que mi hermana ha experimentado, entre otras. Sí, significa que tu hermana es muy sensible, y fíjate que con esto que nos mencionas, que de algún modo se comunicó contigo y sentiste su angustia, pudiera ser un episodio de telepatía, ¿no? En donde ella te transmitió su pensamiento, su ansiedad que tenía en ese momento por la situación tan complicada que estaba por vivir, o que estaba en ese momento viviendo. Qué bueno que todo, bueno, queda ahí como en una experiencia amarga, dura, fea, pero no llegó a ser tan grave, ¿no? Así es. Ay, amigo, qué experiencia nos acabas de decir. Porque esa conexión psíquica que comenta Gina, fíjate que sí llega a suceder en esos momentos difíciles, cuando necesitamos comunicarnos con alguien porque estamos muy, pero muy mal. No es coincidencia de que estás pasando por un momento difícil y de repente te llama, digamos, tu hermano, te llama tu papá y dices, ay, qué bueno que me llamaste porque estaba pensando en ti. Y eso precisamente, cuando decimos estaba pensando en ti, es la transmisión de un mensaje vía telepática. Algunos no lo creen, pero pues en estos casos yo no creo en las coincidencias. Yo pienso que sí hay esa conexión psíquica
que muchas veces nos une y es más allá de lo lógico. La verdad es que eso no tiene ningún sentido tratar de explicarlo, porque la única explicación sería que sí podemos conectarnos psíquicamente con alguien con el cual tenemos muchísima afinidad, como puede ser un hermano, y ese es el caso tuyo, ¿no, amigo? Así es. Wow, amigo, pues qué buena historia Son nos de las acaba. experiencias que realmente no sé cómo explicarlas. Ajá, Creo que solamente las personas que las pueden vivir las pueden comprender y entender. ajá, Aquellas que quizás no han podido vivir una experiencia como tal, no se cuestionan y no dudan, ¿no? De decir, ajá. la razón me dice algo, sin embargo, la fe o el aspecto espiritual me brinda otro panorama, ¿no? Ujú, sí. Mira, aquí Oscar nos dice como el que sucede, este lazo de una madre con su hijo, sí, es algo que las mamás a veces cuando un hijo está en una situación difícil empiezan a tener esta angustia, o sucede también mucho con los gemelos, que aunque estén a muchos kilómetros de distancia, pueden sentir cuando al otro le está sucediendo algo y entonces empiezan a angustiarse, a sentirse mal, y es esta conexión precisamente muy parecida a la que tú viviste con tu hermana y podría llamarse telepatía. Félix, te agradecemos muchísimo que estés aquí en el programa y ya sabes que aquí tienes un espacio para cuando decidas volver a contar algo. Por supuesto que nada más nos dices y nos comunicamos contigo. Muchas gracias por el espacio y por toda la gente que pues nos narra sus experiencias. Cierto. Y así los demás que hemos vivido algo sabemos que pues no estamos locos o porque hay otras personas que han experimentado lo mismo. Claro que sí. Me uno a tus palabras, Félix. La verdad es de que estás diciendo la mera neta. La neta del planeta. Muchísimas gracias, amigo, y cuando gustes, esta es tu casa. El fantasma errante.